Les pido disculpas porque no hablo castellano y también por el error que hay el Estado no es una mujer. Y perdón por no hablar en francés. Me dijeron que tengo que hablar en inglés. Yo espero que ustedes me puedan seguir en esta exploración de la nueva situación en que nos encontramos debido a la enorme transformación que yo voy a llamar mutación ecológica, que se conoce en muchos sectores distintos. Una de ellas se llama películas de Hollywood, por supuesto. Yo sé que todos ustedes han visto La Gravedad y en Gravity, como ustedes saben, hay un cosmonauta que está tratando de visitar un espacio muy amplio en una estación espacial y la estación espacial se destruye, después la segunda se destruye, después la tercera y finalmente vuelve a la Tierra. Es muy interesante cuando las películas de Hollywood captan una situación de un momento, una situación que es sondeada, examinada por los científicos, los artistas, los filósofos y los activistas. Esta situación se trata de la expansión en el espacio, en esta idea de espacio infinito. No es el espacio en que nosotros vivimos en la Tierra. Y al final de la película, y aunque no debiera tal vez contarles el final de la película para los que no lo han visto, el héroe, el Dr. Ryan, quien dice durante la película, odio el espacio, regresa a la Tierra. Ya, y no les voy a contar cómo se logró eso. Y a todos nosotros somos como este personaje, todos estamos de vuelta en la Tierra. Y en otra imagen que les voy a mostrar más adelante, quiero presentar una situación que para mí caracteriza el momento en el tiempo y en el espacio en el que las personas que han sido modernizadas se encuentran actualmente. En esta imagen que les voy a mostrar a la izquierda, es exactamente la misma escena captada por dos cámaras. Veámoslo. Ella escapa, se da vuelta y después ve otra cosa que va a sorprender y a horrorizarla. Y repentinamente ve algo que es tan impresionante que comienza a escapar después que había escapado del pasado al lado izquierdo y comienza a retirarse. Yo llamo esto, este baile, el ángel de la historia, porque es una situación en que nos encontramos nosotros, en que nos estamos escapando de un pasado horrible y mientras nos estábamos escapando no nos dimos cuenta de que algunas de las cosas que estábamos dejando detrás de nosotros, como en el ángel de la historia de Walter Benjamin, pero cuando nos damos vuelta vemos algo que se nos acerca, que es tremendamente preocupante, y es lo que llamamos la mutación ecológica, que es probablemente algo mucho más horroroso que el pasado del cual estamos escapando. Y resulta que los que captan este cambio de la mejor manera no son necesariamente los filósofos humanistas, sino sorprendentemente los científicos
cientistas naturales, los científicos. Otro ejemplo, han inventado este término tan extraordinario que se llama antropoceno para caracterizar el periodo en que nos encontramos nosotros en términos geológicos. El agente más importante para ellos, los geólogos, que son personas que estudian geoquímica, climatología, para ellos, aunque todavía está en discusión, el personaje más importante en todo esto es el hombre. Y esto es una situación muy extraña. Antes se suponía que estábamos en una especie de situación geológica estable, aunque en Chile tienen muchos terremotos. Si los terremotos están allí en forma estable, siempre están ahí. Pero ahora la fuerza, que es incluso más fuerte que los terremotos y los volcanes, porque es una fuerza que actúa durante 24 horas todos los días, para los geólogos modernos se llama el hombre. Es un término en discusión y también el término de límites planetarios, que también ha sido propuesto por los climatólogos y por los edafólogos. Es un término que derivado de la ley, de moralidad, de la noción de límites, y también se usa últimamente por los científicos para describir el hecho de que el planeta está expandiendo, se está reventando y ya no hay un lugar para la actividad de los seres humanos en ella, que es otro término que también se deriva de la ciencia humana. Y también otras expresiones como el punto de inflexión o el punto álgido después de una estabilidad relativa que se llama el Holoceno en términos geológicos. Hay expresiones entonces que son más allá de lo que uno escucha con respecto a la historia humana, punto de inflexión, aceleración, todos estos términos que se utilizan en la historia social y humana, hoy se utilizan también en la geohistoria. Otro término que es también la zona crítica, que no es necesariamente el tipo de tema o término que se utiliza los filósofos, sino más bien los químicos utilizan eso con respecto al cambio muy dinámico de la Tierra. Por lo tanto, hoy nos encontramos entonces en una situación donde es un poco como una cinta de Möbius. Empezamos a hablar entonces de fenómenos naturales y cuando hablamos de estos fenómenos naturales también hablamos de la acción humana. Y en la imagen de la derecha, si tomamos un avión y viajamos en la parte, en el caso de ustedes, más en la Antártica, esto es el Ártico, se siente que uno está en el avión, pero de repente uno se da cuenta que lo que uno está observando, el hielo que deja detrás, no es un paisaje que uno observa desde afuera, sino más bien algo sobre el cual su propio viaje en el vuelo tiene una influencia sobre lo que uno observa en la forma en que el hielo se derrite mucho más rápido de lo que uno imaginó. Por lo tanto, la gente observa el paisaje. Existe entonces esta cinta de Möbius que nos permite comprender qué es lo que está ocurriendo con respecto al movimiento rápido del hielo. Hay que tomar el avión y hacer el viaje personal, para tomar en consideración este proceso. Y esto entonces es una gran transformación con respecto a la sensación política que uno tiene y cómo uno va a contar esta cinta Möbius. Esto se encuentra entonces, es ahí donde se encuentra la política y está a la escala y la acción está inadvertidamente ligada y es en la cual nos encontramos inmersos. La respuesta es no. No tenemos la institución política que recubre la Tierra. Este, por ejemplo, es un ejemplo muy ilustrativo de la ausencia.
Esta es la última reunión antes de la reunión de Lima, que se llevó a cabo el 2012 en Varsovia, y el negociador de clima se encuentra aquí en este gran estadio. Esto es un estadio gigantesco en Varsovia, en Polonia, que está completamente vacío. No crean que ustedes ven personas, está completamente vacío. Y dentro hay un enorme edificio artificial con aire acondicionado, donde miles de diplomáticos se encuentran adentro para negociar y fallan en la resolución con respecto al tema climático. Y el que se va a llevar a cabo en Lima va a ser bastante bizarro, porque donde se encuentran los climatólogos para poder entonces analizar una decisión con ausencias. No nos debería llamar la atención esto, porque la definición de política que podría circundar la Tierra, no hay ninguna forma entonces de que se pueda realizar una definición de lo que es un parlamento, de lo que es una asamblea, que circunda y se contiene y contiene la Tierra. No hay ninguna institución política, aun cuando muchos artistas, aquí hay un collage muy bonito de Ma, que trata de imaginarse un volcán que está circundado por un parlamento, una pared. Esto es una imagen imposible. A pesar de que Nietzsche entró al mundo de la política, no entra a ninguna asamblea que contenga la posibilidad de crear quejas o condiciones condicionales con respecto a la naturaleza. Conocemos que la naturaleza ha cambiado su estatus, ya no está fuera, pero no sabemos tampoco cómo incluirla. Y los artistas, por supuesto, son muy capaces de ilustrar esta desconexión que tienen los ciudadanos y que requerirían los ciudadanos. Es una imagen bastante extraordinaria aquí en este caso, donde hay un estadio, donde las personas observan cómo crecen los árboles en forma muy lenta. Y incluso si insertamos al centro de esto imágenes de zonas críticas, de territorios en disputa, no funciona tampoco porque no existe un parlamento que sea capaz de reunir estas condiciones. Entonces, la pregunta que quiero presentarles hoy es aquella de la contradicción en desconexión. Muchos de ustedes están involucrados en disputas con respecto a lo que es estar sobre la tierra. Puede ser una disputa con respecto a casas, a viviendas, puede ser una disputa con respecto a la forma en que ustedes deciden negar la existencia de o que se instale una represa u otros. Estamos todos involucrados de alguna forma en una disputa, pero no sabemos cómo representar esas posturas áridas y complejas de este ecosistema que ustedes ya van a escuchar más tarde en situaciones antagonistas. El tema que quiero presentarles es cómo podemos representar hacia nosotros mismos aquellos ecosistemas que tienen una lucha entre sí. Tengo dos definiciones para esto y siento mucho darles este tipo de definiciones. Quiero una definición de la política y quiero una definición social de lo que es lo social. La política se entiende desde mi punto de vista como una composición progresiva del mundo común. La palabra composición es fundamental. Es porque
porque no vivimos en un mundo común, contrario a lo que nosotros pensábamos, con la naturaleza como un elemento estable, porque compartimos todos esto. Ahora estamos en una situación antagonizante, que está constantemente en disputa. ¿Y de qué está hecho este mundo? Entonces la política no se trata de los humanos, no se trata de los discursos, se trata de la composición de algo que es un poco común, pero no está armado para ustedes en forma gratuita. Es sumamente complejo y componer este mundo. Lo social no tiene que ver con lo humano, tiene que ver también con una asociación desde un punto de vista heterogéneo o un elemento heterogéneo. Cuando la gente, por ejemplo, habla del virus del ébola, todo el mundo entiende que hay una existencia de este virus y transforma la forma en que estamos asociados y ponemos entonces distintas distinciones entre nosotros. De hecho, construimos ciudades y países completos. Entonces, lo social no es humano, sino es el tipo de asociación entre entidades. Algunas son humanas, algunos son virus, algunos son hospitales e instituciones de todo tipo. Esa es mi definición de lo social. En el caso, por ejemplo, de los castores en Tierra del Fuego, ellos podrían ser castores. Los castores provienen de la naturaleza, pero no en este caso han sido artificialmente introducidos, están generando todo tipo de conexiones, represas tan grandes influyen también en lo social. Y entonces esta denominación social también incluye a los castores. Esta es mi representación. Quizás ustedes no están de acuerdo, pero es así a partir de ese punto. Entonces, a partir de la naturaleza es una expresión, entonces, que ustedes todos conocen, que proviene del siglo XVII, y particularmente es una política de Hobbes, fantasmagóricas. Hobbes dice muchas veces, hay una especie de utopía que no existía para él ciertamente en su momento, y era evidentemente América, en el concepto de los salvajes que luchaban unos con otros, en esta versión naturalizada de la imaginación de Hobbes. Cuando el Estado introduce la filosofía política, se hace fuera de la naturaleza, como un contacto social que permite una asociación más allá de los hábitos y disrupciones presentadas por la naturaleza. Cuando entramos a nuestro siglo, el siglo XXI, la pregunta que nos hacemos, el estado de la nación con una capital N no tiene que ver con la ilusión del mundo salvaje de las Américas, como se imaginó en el siglo XVII. Esto podría ser un poco extraño desde el punto de vista político, pero hay que introducirlo, el concepto de la soberanía, la nueva pregunta que surge en la soberanía, no la soberanía que presentó Hobbes, sino dónde se encuentra algo ejercido por el ciudadano, que es tan poderoso que lo debemos tomar en cuenta. Sin embargo, no es aquello de la naturaleza antigua. Esta pregunta de la soberanía debe presentarse. En América Latina han estado experimentando con muchas palabras que describen este concepto de la soberanía. Algunos podrían decirle Pachamama, la entidad boliviana, es una diosa, es el principio de derecho, es un principio de una constitución, es un acto o un carácter más bien ambiguo, si es masculino, femenino, antropológicamente interesante, tiene un ritual.
pero es una exploración interesante. También hay otras cosas, evidentemente, que podrían. Aquello también tiene que ver con una soberanía ante la cual le prestamos respeto. Los mercados globales, Gaia, Mapuche, Alimapo, todos estos términos caracterizan, por ende, algo desde el punto de vista antropológico que dirige la atención hacia un tipo de soberanía que no es el Estado desde el punto de vista tradicional, pero igual requiere no necesariamente una obediencia, sino respeto, cuidado, algo bastante similar a una visión tradicional de lo que es un cuerpo político. Por lo tanto, lo que quiero mencionar es Gaia. Gaia he estado estudiando durante muchos años. Gaia es una entidad muy interesante porque proviene de la ciencia y también proviene de una visión filosófica New Age. Fue inventado, digamos, es una diosa antigua, pero fue reinventada por un científico que se llama James Lovelock. James Lovelock aquí está con la reina de Inglaterra y la reina de Inglaterra nos ve Maverick. Ella entonces le da un título de honor a James Lovelock. Muy interesante. Hay una exhibición de museo en el Museo de Londres de James Lovelock que se llama Abriendo a Lovelock. Es interesante porque él imaginó una atención al planeta. El planeta no es inerte, el planeta no está formado por aquello que son las conexiones inertas planetarias y tampoco es completo. Entonces él trató de inventar una historia muy inicial que ya denominó Gaia. En términos bastante claros, Gaia significa tierra, sistema, planeta. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No es una definición holística, contrario a lo que la gente a menudo piensa, sino más bien un set de conexiones como si estuviese vivo en un solo cuerpo, pero tampoco muerto, y no como un objeto pasivo. Ya voy a volver a esa denominación. Es importante porque hace que las conexiones sean posibles entre la actividad y las agencias del mundo social y el mundo histórico con las actividades de la historia bajo una agencia denominada el mundo natural. Y aquí se comienza a compartir la historicidad con la Tierra en forma que asemeja y se resume con la historicidad de la historia humana. El término inventado por Chakrabarty de la historia geológica y que yo lo he abreviado como geohistoria. No estamos en una historia basada en los hombres llamada proceso. Estamos en una geohistoria llamada proceso. Una geohistoria. Y ese es un punto que es importante, especialmente porque Gaia, como figura mitológica, es un personaje muy interesante que puede ver a los dioses, lo que ustedes conocieron en el colegio, Atenea, etcétera. Tiene una historia compleja y cruel y una palabra maravillosa, uno de estos vocablos con el cual se la recuerda en la mitología tradicional, la diosa de las múltiples facetas, que es una palabra preciosa inventada por los filósofos para describir el carácter, la personalidad de Gaia. Para explicar
Si es posible recorrer este proceso de definir el estado de la naturaleza, necesitamos un esfuerzo conjunto alrededor de una noción de la estética, no en el sentido de lo que es bonito, hermoso, sino en el sentido etimológico de cómo uno se sensibiliza a la llegada de nuevas entidades. El hecho de hacerse sensible con los instrumentos requiere habilidad. Hay muchas habilidades que se necesitan para esto, pero quiero darles algunos ejemplos en lo que queda de esta charla. 3 diferentes tipos de instrumentos. La ciencia es una estética, inventa instrumentos y entrega la sensibilidad colectiva a muchas otras áreas. Sin ciencia seríamos completamente ciegos, no estaríamos conscientes de la existencia de los dinosaurios, de la historia antigua y de las estrellas, del Big Bang, etc. Hay un sentido profundo en que la ciencia contribuye a la estética. Hay otra estética, por supuesto, que es menos sorprendente, que es la estética artística, que es la invención de nuevos procedimientos, formas, innovación, pero que nos ayudan a ser sensibles. Pero esto es semejante y diferente de la ciencia. Nos ayuda a convertirnos en agentes políticos que somos capaces de sentir la composición de entidades no humanas. Y también tenemos que ser sensibles en sentido artístico a esto mismo. Y hay una tercera dimensión, la que conocemos, la representación política. Pero, por supuesto, es muy difícil representar políticamente la insistencia sin voz de los elementos no humanos. Ayer escuché a gente hablar de una ciudad que está al norte de Valparaíso, quienes están sometidos a una cantidad increíble de contaminación y a una enorme cantidad de silencio acerca de esta contaminación. Y sabemos que es tan difícil representar políticamente, científicamente y representar en forma artística esas personas sin voz y las cosas con que ellos se asocian. Recuerden mi definición anterior. Tenemos que reunir entonces estos 3 tipos de estética para hacernos sensibles en una escala que, por supuesto, ninguno de nuestros predecesores pudieron imaginar. Nunca ellos se imaginaron que íbamos a tener que, de alguna forma, tomar al planeta completo, su geología, como parte de nuestra historia. Nosotros somos la historia en el planeta. No somos una historia de y en el planeta. Esto es la misma reunión en Varsovia en el año 2012. Y mírenlos, están frente a un computador tratando de hacer una negociación acerca del clima con China, India, Brasil, Estados Unidos, Europa, todos discutiendo juntos y tratando de llegar a alguna conclusión. Yo encuentro que es muy conmovedora esta imagen donde se tratan de ser diplomáticos de lugares que serían muy difíciles de juntar, pero están tratando de discutir el clima dentro de la política. Están tratando de construir una escena donde las negociaciones pueden lograrse. En el tiempo que me queda, permítanme que les dé algunos ejemplos de esta intersección
de la estética libre. Este es un experimento que hicimos en Toulouse hace un mes llamado el Monumento Antropoceno. Tratamos, y tal vez podemos apagar un poquito las luces para ver mejor, tratamos de reunir obras de arte construidas en colaboración con los científicos. Esto proporciona distintos puntos de vista y distintas sensaciones y distintos datos acerca del Antropoceno. Lo que ustedes ven en esta primera línea es una nueva proyección inventada por un artista, Adam Lowe, con datos de geografía, por supuesto, pero presentado en forma que muestra la Tierra de una manera muy distinta y comienza a... Ahora estamos en un festival con toda esta luz. Y ese es el tipo de cosa donde uno comienza a ver a los artistas colaborando con los científicos en distintas formas y con música. Lo que este artista quería mostrar es cómo uno puede hacer que la presencia del continente y el agua se vean distintos, para ver y sentir con la misma información que uno tiene en un atlas, pero en una modalidad distinta. Aquí hay otro, en la misma exhibición de un artista de Argentina llamado Tomás Sarraceno. Él construyó acá un globo hecho de bolsas plásticas y este globo viaja de país en país. Es una especie de globo en forma de nube, donde distintos artistas van agregándole con bolsas plásticas y después se infla y le da una forma de un problema y la forma de la Tierra, que está ilustrando la contaminación y también en qué variedad de formas se puede ilustrar la contaminación. Aquí ven la presentación en el gran salón de la exhibición. Lo que fue muy interesante para mí fue que toda la reunión y la exposición fue dirigida por un científico, un geólogo llamado Jan Zalasiewicz, quien es jefe del Comité Antropoceno de la Sociedad Geológica. Y él está a cargo, es responsable por el nombre Antropoceno. No sabemos nosotros realmente con certeza que estamos en el Antropoceno. Es una pregunta que está todavía en debate. Pero para resolver esta disputa hay un científico, un geólogo, que está tratando de tomar la decisión acerca de los cálculos del impacto de los hombres. Estamos aquí en una situación artística, como el festival acá, con un científico que preside la reunión con filósofos, historiadores, artistas, que se están reuniendo con los geólogos y climatólogos para definir si estamos o no estamos en el Antropoceno. Y, por supuesto, no puede ser solamente una discusión científica. Inmediatamente todo el mundo en antropología, filosofía y activistas tienen ideas de dónde estamos en el tiempo y en el espacio. Porque si vivimos en el Antropoceno o vivimos en el Holoceno, no estamos viviendo en el mismo tiempo, no estamos en la misma historia, no somos la misma gente. Esta discusión no se le puede dejar solamente a los científicos. Y Jan dice, sí, está muy bien, no podemos nosotros asumir completamente la responsabilidad. No tengo tiempo para seguir con todos estos ejemplos, pero hay algo interesante que quiero decir. Es muy difícil tratar de demostrar un punto científico con música, porque se me va el oído, pero
para entrar a esta conexión entre el arte, la política y la ciencia, no podemos usar la noción de naturaleza. No podemos pensar que somos los humanos y la naturaleza está al lado izquierdo, porque el lado izquierdo la naturaleza en forma tradicional se ha definido como algo externo, unificado por la ley de la naturaleza, no discutible y, lo más importante, inanimada. Está hecha por objetos que son solamente objetos, sin ninguna agencia. Por supuesto, la práctica de la ciencia, la práctica de las disputas ecológicas, la práctica de las políticas, son enteramente distintas. Las características que nosotros atribuimos a la naturaleza en la práctica son más parecidas a lo que ustedes ven en la columna a la derecha. La ciencia se produce en la realidad externa, sí, pero también en lugares interiores, muy localizados, laboratorios, institutos científicos, colecciones, universidades, algo muy local. La producción científica es enormemente local. ¿La ciencia está unificada? No, es múltiple. Todas las disciplinas, subdisciplinas y subsubdisciplinas tienen un diferente punto de vista de lo que debe componerse. ¿Es un hecho indiscutible? Sí, pero también controversia tremendamente discutible. Y lo más importante, ¿se trata de objetos inanimados? No. Si usted lee cualquier trabajo científico acerca de cualquier objeto de la naturaleza, los castores, el ébola, etcétera, siempre se va a tratar de una proliferación de agencias, de una historia muy larga y muy activa. Pero de manera que cuando hablamos de la política de la naturaleza, no tenemos la misma definición si tomamos el lado izquierdo o el lado derecho. No es una posición política. Este es mi diagrama, izquierda acá, derecha acá. Necesitamos entonces una definición distinta de la política de la naturaleza si tomamos este lado de allá o el lado de acá. Y eso, por supuesto, significa que tenemos que inventar, y estos son unos pocos ejemplos para completar mi charla, unos pocos ejemplos de cómo podemos experimentar en las conexiones entre los que tratan de extraer de la disputa acerca de los lazos entre los humanos y los no humanos y conectar los distintos tipos de representaciones estéticas. Estos son mis estudiantes de la promoción de 2013 de la Escuela de Arte Político en una reunión en Toulouse, tratando de entender lo que los científicos y los filósofos y los historiadores habían hecho y tratando de imaginar un espacio donde todas las estéticas podían representarse. El teatro también es una forma muy poderosa para ilustrar esto. Esto está dirigido por Claude Latour y Ait Tueti. Los personajes principales es el globo. Y tratamos de materializar entonces qué es esa. A ver, esto es un teatro, ¿verdad? No los actores con decoración que no se mueve, sino actores que están en una escenografía que se mueve. Entonces, estos son actores que están en un escenario, pero el escenario se mueve no solamente por terremotos, sino simplemente porque Gaia, o lo que ustedes quieran denominarla, el soberano, más bien está entonces moviéndose históricamente tanto como los humanos que están sobre el escenario. Esto es muy poderoso porque en un escenario se puede hacer muchas cosas y también tiene una escenografía que se mueve. También en Jean se llama bande dessinée en francés.
son novelas clásicas. Este es un ejemplo, entonces, que podría ser de interés para los organizadores, este extraordinario festival que han organizado aquí. Pero el mejor libro sobre el cambio climático en francés está dirigido por un novelista que se llama Philippe Squarzoni, y él utiliza un medio muy poderoso en bande dessinée para poder para poder hablar sobre este tema al cual estoy haciendo referencia. Es una novela gráfica donde un artista, un hombre que dibuja caricaturas y logra con su propia visión, hablando con su mujer, tratando de descubrir entonces cómo obtener documentación para poder realizar entrevistas. Estas son novelas gráficas solamente que se hizo a través de entrevistas a científicos. Aquí está Joselle con un famoso climatólogo, y página tras página este novelista gráfico trata de explicar. Es muy difícil hacer esta pregunta con respecto al clima, que es tan urgente, tan importante y tan sensible a las personas con quienes está realizando esta conversación. Y hizo un ejemplo muy bueno. Los científicos entonces no se ven asociados necesariamente con este trabajo, pero es el mejor libro que existe con respecto, sino más bien en un ser sensible a esta situación. Es un tema a todos, sensible para todos aquellos que trabajan en este ámbito. Saben que cuando el IPCC la semana pasada escribió un informe, las personas entonces, los periodistas lo recibieron y la gente dijo, bueno, ¿y? Ok. Y no se hizo nada al respecto. Entonces, de hecho, somos todos escépticos con respecto a lo que está ocurriendo con el clima. No estamos haciendo nada con respecto a aquello que se nos está acercando, como la mujer aquella de este video que les mostré al principio. Vemos algo que se nos viene encima y simplemente nos quedamos en una situación de congelado, de absolutamente estupefactos. Y este es entonces una situación que no es dissimilar a los tiempos que se denominaba los estudios precoloniales de la edad del descubrimiento. Esto es un cambio en la definición del mundo, donde de la misma forma en que el siglo XVI existía esta transformación gigantesca y el espacio, y donde estábamos cambiando las cartografías, desde aquello inicial del imperio español, plus ultra, muchos de los cuales son antecesores de ustedes, escuchábamos una frase muy distinta a la que se escuchaba antes. No es plus ultra, sino plus intra, sino es el descubrimiento de una nueva tierra, es el descubrimiento de una nueva tierra no es una tierra en extensión, sino de la forma en que América era a Europa, sino era América tanto como en Europa y en todos los otros lugares, la misma tierra, de otra forma modificada por acciones, por el descubrimiento de científicos, 3, por las actividades, entonces, y movilizaciones y actividades. Entonces, es un descubrimiento muy distinto, pero está en la misma escala. Y así como ocurrió en el siglo XVI y más adelante, las personas estaban confundidas, perdidas, no sabían qué hacer con este tremendo continente que se les acercaba. Estamos entonces en una situación completamente espantada, sabiendo que se nos viene desde la tierra sobre la cual pisamos, que viene hacia arriba, no tenemos ninguna sensación, ningún sentimiento, no tenemos entonces ninguna postura y ninguna acción. Por lo tanto, estamos perdidos en el tiempo y el espacio,
como los tuvieron aquellos que fueron enfrentados por el descubrimiento de América en su época. Hay un libro de O'Reilly que habla de la historia de la ciencia, que se denomina desde el mundo cerrado al universo infinito. Ha sido una descripción tradicional de la revolución científica, donde la idea era entonces irse de ese cosmos muy cerrado del medioevo, de las religiones, y un pasado político, a aquel universo infinito abierto por la revolución científica. Pero ciertamente nos hemos tomado una posición completamente distinta en los últimos 30 años. Desde este mundo infinito, este universo infinito, en distintas áreas, incluyendo economía, esta idea del espacio infinito, nos hemos ido a un lugar no necesariamente cerrado, pero algo que tiene múltiples pliegues, como el nombre que lleva Gaia, que es difícil de asociar. Aquello entonces que también tiene que ver con lo que encontró la doctora Ryan cuando vuelve, ya no está hacia las estrellas, sino volviendo a este mundo de múltiples facetas, donde debemos aprender cómo vivir. Lo que es interesante es que es tan grande como los descubrimientos, pero obviamente está a escalas completamente distintas y también distinta la ciencia y la política. Y esto para terminar, para poder realizar esta exploración en los distintos niveles y estados de la naturaleza, cómo podemos comparar la estética de la ciencia, de la política y la religión, la estética de ciencia, política y arte. La religión, de hecho, es bastante importante, pero no me voy a referir a eso. Necesitamos entonces tener un laboratorio. Necesitamos poder interesar a estudiantes jóvenes y la forma en que lo vamos a hacer entonces se hace en París en el año 2015. Se va a realizar entonces la conferencia climática. Y esta probablemente va a ser un desastre mayor que el que se encontró en Varsovia, porque las últimas elecciones en los Estados Unidos no va muy bien de la mano con el nuevo Ministerio del Medio Ambiente en Brasil, que tampoco es muy activo. Lo mismo ocurre en la India. Y no hablemos de Australia, que es una catástrofe. Entonces, el resultado va a ser una desilusión. Pero queremos trabajar con estudiantes que son aquellos que van a llevar adelante este mundo en los siguientes años. Queremos un nivel de asimilación donde tratamos de asimilar la naturaleza antagonista de todo esto, de este ecosistema, sin la utilización del marco de las Naciones Unidas, este Estado, sino más bien a inventar algo como un parlamento en el estado de la naturaleza. Y eso se va a llevar a cabo entonces el 2015. Muchísimas gracias.